Hola, soy Roberto, el profesor de dibujo técnico durante el curso que sea de selectividad. Durante todo el año lo que hacemos es diferenciar el curso en las diferentes fases. La primera, geometría descriptiva, que sería el primer bloque, el segundo bloque, que sería sistema diédrico, y el tercer bloque, que serían sistemas axonométricos, en el que están las isometrías, perspectiva caballera, perspectiva cónica. ¿De acuerdo? Teniendo en cuenta que a día de hoy la que entra en selectividad serían el sistema axonométrico, incluido la normalización de acotación y secciones y cortes. En el primer bloque empezamos con todo lo que son los trazados básicos relacionados también con homologías y relaciones geométricas. Posteriormente pasamos a curvas cónicas, curvas técnicas y después tangencias. Una vez que hemos visto lo que sería la geometría descriptiva, pasamos al sistema diédrico. En este caso, por ejemplo, tenemos aquí el temario que se imparte durante el curso, ¿de acuerdo? Que se empieza desde cero, empezando de cómo situar un punto en el espacio dentro de esos cuadrantes, dentro del sistema diédrico tradicional, a cómo trabajar y ver procedimientos a través de rectas, a través de planos, a través de objetos, para saber identificarlos dentro de nuestro primer diedro y entender mejor cómo funciona el espacio. Entonces, a partir de ahí conseguir una autonomía que os va a dar libertad para la hora de realizar los ejercicios de selectividad. Bueno, ahora vamos a hacer, por ejemplo, un ejercicio de diédrico. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos? Tenemos un plano, ¿de acuerdo?, que nos lo dan a través del abatimiento y nos dan un vértice, que ese será el vértice de una figura, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nos lo dan de esta forma, ¿qué tenemos que hacer? Si nosotros tenemos la traza batida y el plano, lo primero que tenemos que hacer es encontrar un punto sobre esa traza del plano, ¿de acuerdo?, el cual desabatiremos. Por ejemplo, le llamaremos M porque es un punto dentro de ese mecanismo. Entonces, ¿qué utilizaremos? Nosotros utilizaremos esa charnela que nos funciona, ¿no?, de ese plano, que del abatimiento llevárnosla a esa proyección, ¿de acuerdo? Entonces, todo se mueve de manera perpendicular a esa charnela, que es como si fuese una puerta a la hora de abrirla o cerrar. Entonces nos trazamos una perpendicular y una vez que tenemos esa perpendicular, ¿qué haremos? ¿Qué tenemos? Ya directamente la traza horizontal de ese punto. Nosotros, todos los puntos que nosotros tenemos sobre esa traza batida, ¿de acuerdo?, se corresponderán con la proyección que consta en su plano vertical. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pinchamos nosotros en el vértice, ¿de acuerdo?, y con la abertura de centro vértice hasta M trazamos un arco de circunferencia que se nos cortará con la propia perpendicular del punto M. Y ahí tendremos M', ¿de acuerdo? Entonces ahí se hallará nuestra traza vertical del plano. Ahora en este caso ya tenemos el plano y tenemos el vértice. ¿Qué tenemos que calcular? Pues el centro, como nos dice el propio ejercicio, que ese centro será la propia intersección que forma la recta perpendicular a un plano, al plano P en este caso, junto con V. Entonces, como sabemos, una recta es perpendicular a un plano cuando sus dos trazas son perpendiculares. Por lo tanto, trazaremos sus dos trazas, tanto la vertical como la horizontal. La llamaremos R', Ahora, para calcular ese punto de intersección, ¿qué tenemos que hacer? Buscar un plano proyectante, sea cual sea, será lo similar, y poder proceder para hallar esa intersección. En este caso, pues nos vamos a inventar este plano P proyectante, donde tendríamos Q
y Q', ¿de acuerdo? Entonces, ahora podemos calcular de manera más fácil esa intersección. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Los dos puntos de corte donde se nos cortan esos planos, de tal forma que tendremos V' y H. Si nos llevamos perpendicularmente a sus líneas de tierra, con su correspondencia obtendremos H' y V. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Unir las primas y las no primas. Unimos las primas y las no primas. Por lo tanto, cuando se cortan las dos trazas horizontales, tenemos ese centro que nos lo tenemos que llevar a su plano vertical de proyección. Y aquí tendríamos el centro O'. Entonces, a partir de aquí, ¿qué tenemos que hallar? Nos tenemos que llevar ese punto a ese abatimiento, dibujar el cuadrado en verdadera magnitud, porque nos están pidiendo un prisma de base cuadrangular, y una vez que lo tenemos en su verdadera magnitud, nos lo tendremos que llevar a la proyección horizontal y a la proyección vertical. Y ya, cuando la tengamos, la unimos con el vértice y hemos finalizado la figura.